Hermanos, ¿cuántos se sienten gozosos por estar en este lugar? Para mí también es un privilegio estar aquí, para que podamos compartir una tarde más de conocimiento de la palabra de Dios, y que ese conocimiento no solamente pueda quedar grabado en nuestra mente, sino que podamos compartirlo con aquellas personas que no conocen de Jesús. Espero que estén bien atentos, se concentren, ya que este no es un sermón, sino que es una clase de profecía que estamos teniendo. Si ustedes han notado, hemos estado haciendo todas las noches un paralelo entre historia y cómo se cumple en la aplicación profética. Hemos estado tratando mayormente los temas de Elías. ¿Y qué relación tiene con los eventos finales? La vida y la historia del profeta Elías. Y ayer vimos también sobre los dos testigos que tienen una estrecha relación entre la Biblia en sí. En este momento vamos a tratar el tema de qué manera se va a sacar el río Éufrates. Antes de que empecemos, quiero hacer una oración para que Dios dirija este estudio y ustedes puedan comprender claramente este tema. Así que les voy a invitar que se pongan de pie para orar. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo sea el dirigente de esta reunión. Que este estudio, Señor, sea para glorificar tu nombre y que nuestros hermanos y nuestros amigos puedan comprender más y más tu santa palabra. Quédate, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En este estudio vamos a ver una historia, y esa historia toma vida en las profecías. Vamos a ver de que no solamente es una historia, porque vamos a ver la aplicación profética de esta historia. Para iniciar, quiero que leamos un texto bíblico, que esa va a ser la base de nuestro estudio. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y la agua de este se secó, para que tuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Para la escuela futurista, ellos creen o enseñan de que este texto se va a cumplir cuando los chinos y los rusos invadan a Jerusalén. Ellos toman al río Éufrates como un río literal que está en Irak, y los reyes del oriente son los chinos y los rusos que van a invadir a Israel. Así lo interpreta la escuela futurista. Esta escuela la vemos mayormente en la interpretación que le dan las iglesias protestantes a las profecías, el futurismo. Pero vamos a ver, a la luz de una historia, de que este texto bíblico tiene una aplicación espiritual. No está hablando literalmente, no está hablando de un río literal, no está hablando de reyes de oriente literal, que tampoco son los chinos y los rusos. Vamos a ver de qué está hablando en términos simbólicos, porque la mayor parte de Apocalipsis es simbólico. Los estudiosos de la Biblia enseñan
de que un 85% de Apocalipsis es simbólico, un 15% es literal, pero la mayor parte es simbólica. Vamos a notar un dato muy interesante. Vamos a leer una historia que encontramos en el Antiguo Testamento que nos va a ayudar a descifrar qué es el Éufrates y quiénes son los reyes del Oriente. Vamos a usar un principio que se llama la Biblia se explica sola. Nos vamos a ir a otra parte de la Biblia donde nos va a servir como llave para quitarle la clave a este texto de Apocalipsis 16:12. El pueblo de Israel estuvo en Babilonia 70 años cautivo. Esto lo profetizó Jeremías y lo volvió a repetir Daniel cuando oró en Babilonia. Esa oración encontramos en Daniel 9. Dios había dicho que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y eso lo profetizó Jeremías al pueblo de Israel. Y en efecto, el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Dios había dicho que después de ese cautiverio iban a salir a reconstruir nuevamente los templos de Jerusalén y restaurar los muros de Jerusalén. 70 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. ¿Quién es Babilonia? En el Antiguo Testamento, Babilonia era una ciudad sanguinaria, que fue una de las ciudades y de las naciones que le causó más daño al pueblo de Israel. Hubieron otras naciones, los sirios, los egipcios, los amorreos, los jebuseos, naciones cananeas. Pero de las que más causó daño, Babilonia. ¿Qué pasó ahí? Vamos a esperar a que la hermana pueda arreglar ahí. También se detuvo la cámara. ¿Sí? ¿Estamos bien? Va. ¿Se oye bien, hermanos? ¿No hay ningún problema con el sonido? Creo que hubo alguna interferencia ahí, pero seguimos adelante. Babilonia era una de las ciudades más sanguinarias que le hizo la vida imposible al pueblo de Israel. Por eso es que en Apocalipsis Babilonia es representada por la falsa religión, como hemos visto en esta noche pasada. Dios no pudo escoger otro símbolo mejor que Babilonia, la grande, porque Babilonia fue una de las ciudades más sanguinarias que le hizo la vida al pueblo de Israel. Hablemos algo de Babilonia. Si usted tiene tiempo en su casa, puede leer esto en el libro de Isaías, en los primeros 11 capítulos de Isaías. Ahí está la historia. Babilonia era una ciudad colosal. ¿Saben qué quiere decir la palabra colosal? Gigantesca, grande. Con una muralla o con un muro tan ancho que podían caber a la par 4 carretas. Podían caminar. Era tan ancho ese muro. Dice la historia que los babilonios fueron los que empezaron a crear las murallas como para protegerse de sus enemigos. Cuando el profeta Isaías escribió de Babilonia, Babilonia era una ciudad muy poderosa. Babilonia
En efecto, cuando Dios le dio la visión a Nabucodonosor, Babilonia fue simbolizada por la cabeza de oro, una ciudad más poderosa, más colosal en los tiempos de los profetas. Dice la historia que Babilonia, la clave o el éxito o el poder de Babilonia era que en medio de Babilonia pasaba un río llamado Éufrates, que hoy vemos que ese río está ya pronto por secarse y está en Irak, porque Babilonia estaba aproximadamente en Irak. En efecto, ahí están las ruinas todavía de Babilonia. Babilonia se sentía confiada porque el río protegía a esta ciudad. La palabra Mesopotamia, que Esteban la mencionó en Hechos capítulo 7, versículo 1, la palabra Mesopotamia significa entre dos ríos, porque Babilonia estaba situada entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Babilonia se sentía protegida porque el río le servía para dos cosas. Sus enemigos no podían meterse a la ciudad porque tenían que pasar el río, y el río era muy grande en esa época, se ahogaban. Tenía el muro, peor. Inclusive había una sola puerta en Babilonia, y esa puerta tenía unas grandes rejas, que las rejas bajaban hasta profundizarse en el agua e incrustarse en la tierra, a modo que los enemigos no podían meterse por bajo de agua también. Babilonia era una ciudad bien protegida. Inclusive los enemigos podían rodear Babilonia y esperar que ellos salieran, y se aburrían de tanto esperar porque no salían, porque podían pasar meses y años en la ciudad, porque el río pasaba en medio de la ciudad y ahí podían sembrar su propio cultivo. No tenían necesidad de salir. Babilonia estaba confiada, porque su base y su poderío se basaba en el río Éufrates, porque pasaba en Babilonia. El secreto del poder de Babilonia era el río Éufrates. Desapareciendo el río, Babilonia dejaría de existir y iba a ser presa de los enemigos. Vamos bien hasta aquí, hermano. ¿Está comprendiendo? Vamos a hablar de la historia para que entendamos la profecía. Bueno, sigamos. ¿Qué nos quedamos? ¿Cuál era el secreto del poder de Babilonia? El río. ¿Por qué? Servía de protección porque alrededor de Babilonia pasaba y por dentro también pasaba. Por fuera el río servía de protección para sus enemigos. Podían encerrarse, podían pasar años, ¿y para qué iban a salir? Los enemigos se aburrían y decían, mejor. Difícil vencer a Babilonia, y solo había una forma de poder vencer a Babilonia, y era desaparecer el río. Atacando el río, ¿iba a qué? A debilitarse Babilonia, e iban a poder entrar y conquistar a Babilonia, la ciudad colosal, la ciudad poderosa y sanguinaria. ¿Sabe, hermanos? Vamos a leer la Biblia. ¿Qué método usó Dios para vencer a Babilonia? ¿Qué método usó? Y vamos a ver, hermanos y amigos que están aquí, de que Dios es sabio. Dios pone reyes y quita reyes. Esa Babilonia poderosa le iba a llegar la hora. ¿Se acuerdan, hermanos, que en Hechos 5, en Daniel 5 está una historia donde el rey Belsasar tenía una gran fiesta? Mandó a traer los vasos sagrados del templo y bebió vino y adoró a los dioses. En esa misma noche apareció una mano escribiendo unas letras muy extrañas en idioma caldeo, Menen Menen Tekel Uparsin,
y llamaron al profeta Daniel. ¿Qué quería decir eso? Y Daniel le dijo: rey, tu día ha llegado, Dios le pondrá fin a tu reino. Interesante, esa misma noche fue conquistada Babilonia por Ciro el persa. Pero vamos a ver qué método más interesante usó Dios para derrotar a Babilonia y que pudieran entrar los ejércitos persas a Babilonia. Porque basándonos en esta historia es que vamos a entender la tipología apocalíptica. ¿Estamos claros? Vamos a ver qué método usó y a quién. Dios usó a un rey persa llamado Ciro. Amigos y hermanos, no se vayan a perder cada detalle que estamos explicando para que podamos conectarlo con los eventos finales. Dios usó a un rey persa llamado Ciro. ¿Cómo se llamaba? Ciro. ¿Saben qué significa la palabra Ciro? Sol. Anótelo. Sol. ¿Qué dije? Sol. Ciro significa sol. Interesante. Isaías 45:1. Mire qué interesante. Dios da una profecía sobre lo que iba a pasar con Ciro y cuál es el objetivo que iba a hacer Ciro. Y saben algo muy interesante, hermano. La sierva del Señor, Elena de White, en el libro Profetas y Reyes, dice que Ciro vio su propia profecía, lo que Dios decía de él, y eso lo llenó de poder, que sí iba a conquistar a Babilonia, porque Dios lo había dicho. Imagínense, Dios usó a un gobernante pagano para poder conquistar una nación y poder libertar a su pueblo. ¿A quién usó? A un rey pagano. Ciro no era israelita, era un persa. Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido. ¿Cómo se le llama a Ciro aquí? Ungido. No se pierdan esos detalles. Ciro, ¿qué significa? Sol. ¿Y cómo le llama a Dios? Mi ungido. Mi ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones contra él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas. ¿Puertas de quién? ¿De dónde? De Babilonia. ¿Tan grande, hermano? Puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo elegí a Ciro, ese es mi ungido. Yo lo usaré, dice Dios, para abrir esas puertas y nadie las va a cerrar. Ciro, dice la hermana White, que vio esto, que se revería a él, y esto lo llenó de valor, que iba con plena seguridad, que iba a derrotar a Babilonia. Sigamos leyendo. Antes de leer lo que viene a continuación, quiero explicarles algo muy interesante. La palabra ungido, que es un título que se le da a Ciro aquí en esta profecía, es del hebreo Mashiach. Es donde se traduce la palabra Mesías. ¿Captaron? ¿Quién es el Mesías? Jesús. Jesús es ungido también. ¿Quién lo ungió? El Padre. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando se bautizó. Interesante. Es una clase que estamos teniendo. Los ungidos en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran? ¿A quiénes se ungían? Se ungían a los sacerdotes y a los reyes. ¿Y con qué se ungían? ¿Con aceite de qué? ¿Con aceite de Santa Clara? De oliva. ¿Qué son las olivas? En Tecoluca le llamamos nosotros las... ¿Cómo? Jucumica le llamamos. ¿Saben qué es una jucumica? ¿No saben qué es una jucumica? ¿Ah? Son unas boladitas negritas así, que cuando caen en la ropa se manchan. Los términos que se le dan a Ciro, ungido, son términos que se le aplican a Cristo. En otras palabras, Ciro era un símbolo ¿de quién? De Cristo.
Inclusive, el nombre Ciro, acabo de decir que significa sol. Pregunto, ¿el sol a dónde nace? En el oriente, no se pierda ese detalle también. Ciro significa sol, y a Ciro se le llama mi ungido, dice Jehová. ¿Y a dónde nace el sol? En el oriente. Detalles muy importantes que no se los vaya a perder. Ahora, hay algo muy interesante también. A Ciro se le da otro nombre muy especial. Eso lo dice Isaías 44, versículo 27 al 28. Imagínense cómo le llama a Dios aquí a Ciro. Mire qué título usa. Que dice: a las profundidades secaos, y a tus ríos haré secar. Es una profecía lo que le iba a pasar a Babilonia. Que dice a Ciro: es mi. ¿Están leyendo conmigo, hermanos? ¿Cómo se le llama a Ciro? ¿Qué título se le da? Mi pastor. ¿A quién se le llama en los evangelios mi pastor? Yo soy Dios Cristo, ¿de qué? El buen pastor. A Ciro se le están dando títulos y términos que solamente se le dan a Cristo. Significa que Ciro era un símbolo ¿de quién? De Cristo. ¿Están conmigo? Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada, y al templo serás fundada. Ciro, símbolo de Cristo, venía del oriente. Inclusive la historia dice que Ciro, los persas, cuando conquistaron a Babilonia, venían del oriente. Qué casualidad. El nombre de Ciro, sol, y el sol sale del oriente. ¿Y de dónde venían los persas? La historia dice del oriente. Todo del oriente. La caída de Babilonia, ¿de dónde vino? Del oriente. El secamiento del río Éufrates, ¿de dónde vino? Del oriente. ¿Y a quién usó Dios? A Ciro, que era mi pastor y el ungido de Jehová. Interesante esos detalles. Muy interesante. El historiador griego Heródoto, esto es un historiador griego, relata cómo fue el secamiento del Éufrates. Y antes de leer la historia les voy a explicar lo que dice, cómo fue. Cuando Belsasar tuvo la gran orgía, eso está en Daniel 5, lo leen en su casa. De repente, como estaban borrachos todos en Babilonia, se les olvidó cerrar la puerta. La única puerta que tenía Babilonia, se les olvidó. A cada camarón, como dice el dicho, a cada camarón se le llega su día. Se le olvidó cerrar la puerta. Y en esa misma noche, el ejército persa, ¿saben qué inteligencia usaron los persas? Dice el historiador Heródoto, un historiador griego, dice que empezaron a conseguir trozos por montones y desviaron el cauce del río Éufrates para otro lado. Las aguas bajaron, y cuando las aguas bajaron, entraron a Babilonia y llevaron cautivo al rey Belsasar y conquistaron a Babilonia. Esa misma noche cayó Babilonia. Mire qué interesante. Secaron el Éufrates porque la fuerza y el poder de Babilonia, ¿en qué se basaba? En el Éufrates. Venciendo al río, secando el río, iba a entrar ¿qué? Iba a caer Babilonia. Eso mismo hizo Ciro, tal como Dios había dicho sobre la profecía. Ciro iba a secar los ríos, iba a abrir las puertas y nadie las iba a cerrar. Exactamente, las profecías se cumplen como Dios dice. Quiera usted o no quiera, Dios es veraz y no se equivoca. A Babilonia esa misma noche le llegó su día. El historiador Heródoto, esto lo saqué del comentario bíblico adventista, dice lo siguiente: Ciro tomó la ciudad de Babilonia. Las puertas de la ciudad a lo largo del Éufrates no estaban cerradas. Se estaba realizando una fiesta y se había permitido que la gente cruzara libremente el río. Esta predicción se cumplió cuando Ciro desvió las aguas del Éufrates con el propósito de que sus soldados pudieran entrar a Babilonia.
Jeremías también presentó estas predicciones similares con referencia a la caída de Babilonia. Tremendo. Exactamente se cumplió la profecía. Cayó Babilonia. Caída es Babilonia, porque se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue todavía aborrecible. La gran Babilonia cayó. La Babilonia, que era una de las 7 maravillas del mundo, cayó en manos del rey Ciro, el rey persa. ¿Estamos claros? Así también Dios va a libertar a su pueblo que está cautivo en Babilonia espiritual. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice que Dios en Babilonia, la Babilonia de Apocalipsis, que hemos visto en la noche pasada, que Babilonia representa todas las religiones apóstatas y evangélicas que rechazan abiertamente la ley de Dios. Esas son Babilonia. Pero en Babilonia, en esas comunidades religiosas, Dios tiene pueblo de Dios y lo va a sacar. Apocalipsis 18:4 dice lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo ¿qué? ¿Dios tiene pueblo en Babilonia? Sí. Inclusive la mayoría de pueblo está en Babilonia, dice el hermano Guay, que no conocen estas verdades, y Dios los va a sacar de Babilonia porque están cautivos en Babilonia. Pregunto, ¿será que Dios usará el mismo método? ¿Será que Dios va a secar las aguas de Babilonia y del río Éufrates? ¿Qué representa el río Éufrates en profecía? Vimos que las aguas de Babilonia era que protegían a Babilonia. Estaba confiada Babilonia porque las aguas lo servían de protección y de riego en la ciudad. Imagínense qué función desempeñaba el río Éufrates. ¿Será que la Babilonia del Apocalipsis, la Babilonia espiritual, se siente confiada porque su poder lo basa porque las aguas la protegen también? ¿Qué representan en profecía las aguas? Apocalipsis 17:15. Apocalipsis, las aguas de Babilonia. El secreto poder del sistema papal y político y religioso. ¿En qué se basa el secreto del sistema papal? Apocalipsis 17:15 me dijo también: este es el Éufrates de Babilonia. Mire qué representan las aguas de Babilonia. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones ¿qué? Y lenguas. El secreto del poder del catolicismo romano, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa el poder del papado? En que dominan las muchedumbres con la religión. ¿Saben algo muy interesante, hermano? El Apocalipsis 17 dice que los reyes fornican con la ramera. O sea que los poderes políticos ayudan a que la ramera tenga mucho poder político. ¿De qué manera el papado controla a la muchedumbre? Por medio de su religión. Ustedes notan, hermano, donde quiera que va el Papa a cualquier país, todo el mundo le rinde pleitesía. Príncipes y magnates se les arrodilla. Hay poder, porque el secreto del poder de Babilonia, ¿en qué es? Las aguas, las muchedumbres, magnates, poderes políticos ayudan a Babilonia. Está confiada Babilonia. ¿Y de qué manera domina la Babilonia a la muchedumbre? Por medio de sus doctrinas, que son el vino de Babilonia. ¿Estamos claros? Las aguas de Babilonia. Ahora, muy interesante. ¿Qué método va a usar Dios para secar este río? Porque Dios tiene que secar el río Éufrates. Que ya vimos que el Éufrates son las muchedumbres por las cuales está sentada la Babilonia y las controla. Ahí está su secreto. El secreto del poder de Babilonia espiritual del Apocalipsis se basa en que los príncipes y magnates protegen a la mujer vestida de púrpura y escarlata. ¿Será que Dios va a usar el mismo método? Sí. ¿Sabe de dónde le va a venir el castigo a Babilonia? Del sur va. ¿Tendría que ser de dónde? ¿Sabe de dónde va a venir Jesús cuando venga por segunda vez? Vamos a leer la Biblia.
Pero aquí va lo mejor. Permítame, ¿no? Stock. ¿Saben de dónde vino Jesús la primera vez cuando nació como bebé? También vino del oriente. Explico. Amigos y visitas que están aquí, abran sus oídos, por favor. Olvídense del comal. Hermanas, olvídense, concéntrense en lo que voy a decir, porque estos no son temas sencillos. Oigan, ¿saben qué es un plano cartesiano? Alumnos, ¿hay algún profesor aquí? ¿Qué es un plano cartesiano? ¿Se dan cuenta que la Biblia, para entender la Biblia tenemos que saber de matemática? ¿Qué es un plano cartesiano? ¿Saben que un plano cartesiano tiene una línea aquí y una línea vertical y horizontal? Los nortes y el norte y el oriente son polos positivos, ¿sí? Y el sur y el occidente son negativos. Interesante, ¿va? Jesús nunca va a venir de un polo negativo. Dios nunca va a venir del sur. ¿Saben, hermanos, por qué el sur o el ateísmo es representado por el rey del sur? En Daniel 11, tengo un seminario sobre Daniel 11 y 12, el rey del norte y el rey del sur. El sur es símbolo de tinieblas y el occidente es símbolo de los demonios. El norte y el oriente son puntos de luz y son puntos positivos. Dios nunca va a mandar un mensaje del sur y del occidente porque es símbolo de tinieblas. ¿Saben, hermanos, cuando Jesús vino por primera vez, de dónde apareció? Vamos a leerlo en la Biblia. Jesús nunca va a aparecer del sur, ahí vienen los demonios. Lucas 1:78. Lucas 1:78. ¿Vamos bien hasta aquí, hermano? Es una clase que estamos teniendo. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de ¿qué es aurora? ¿Qué es aurora? No. Ocaso es anochecer. Aurora, ¿qué es? Amanecer. ¿Dónde sale el qué? El sol. ¿Estamos claros? En la segunda venida, ¿de dónde aparece? Mateo capítulo 24, versículo 27. También aparece del oriente. Mire, luz, donde sale luz. Mateo capítulo 24, versículo 27. ¿Están notando que los reyes del oriente no son los chinos ni los rusos? ¿Quién es? Cristo y sus ángeles, que vienen ¿de dónde? Del oriente, en su segunda venida. Porque como el relámpago sale ¿de qué? Del sur. Interesante, ¿va? ¿Casualidad? No, hermano, esto no es casualidad. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así también será ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. ¿De dónde apareció Ciro? Del oriente. ¿Cristo de dónde viene con sus ángeles? Del oriente. ¿Para qué? ¿Será que viene para secar el río Éufrates? ¿Para secar el río de Babilonia? Sí, y lo va a secar. Hay una cita, ya la vamos a comprobar. Eso está en Apocalipsis 17, versículo 16 al 17. Después de que los reyes de la tierra fornican con la ramera, mire qué es lo que va a pasar con los reyes de la tierra. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, mire, con los que fornicaba, ahora ¿qué es lo que hacen?
¿Están conmigo? Aborrecerán a la ramera. Bueno, y que no estaban fornicando, pues. Ahora ya no fornica, ¿qué es lo que hacen? Se le aparta el poder político a la ramera. Mire qué interesante, primero se le aparta el poder político. De primero fornicaba, la ramera los dominaba, los poderes políticos. Ahora se le aparta el poder, porque la aborrecen a la ramera y la dejarán asolada y desnuda. Y mire qué es lo que harán los reyes políticos. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los mismos con los que fornicaban van a levantarse contra la ramera. El río que la protegía va a servir como un puñal para matarla. Interesante, va. La ramera será aborrecida por los reyes de la tierra. El Éufrates representa a los pueblos sobre los cuales domina Babilonia simbólica. El secamiento de sus aguas indica que se le quita el poder político y religioso a Babilonia. Los reyes del oriente simbolizan a Cristo con sus ángeles que vienen en su segunda venida. Y el Armagedón, que es la última batalla del gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se librará en el campo de batalla que es esta tierra. Tengo otro tema, hermano, sobre el Armagedón. De manera que el retiro del apoyo humano a Babilonia simbólica se considera como el secamiento del río Éufrates. Cuando los poderes políticos retiran su poder, Babilonia queda desolada y desnuda y devoran sus carnes. ¿De qué manera también Dios va a secar al río Éufrates espiritual? Conflicto de los siglos, página 637. Por falta de tiempo no pudimos incrustar esa cita, pero se la voy a leer. Conflicto de los siglos, página 637. ¿Se acuerda que vimos de que las muchedumbres sobre las cuales la ramera se sienta son las aguas de Babilonia? ¿Vimos eso? Las muchedumbres o las aguas representan ¿qué? Naciones, tribus y lenguas sobre las cuales la ramera se sienta. Los pueblos, las muchedumbres, el proletariado, el populacho, como le llamó Carlos Marx creía de que el pueblo era ignorante, el proletariado le llamaba a él, y que la religión era el opio de los pueblos para tener adormecida a la gente ignorante. Conflicto de los siglos, página 637. Dice lo siguiente. Oiga, hermano, preciosa cita. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos con otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Va a haber un momento que toda esa gente que está engañada va a despertar cuando ya es demasiado tarde, y empiezan a maldecir a los ministros de estas religiones y a los sacerdotes. Ahí es que se le seca el río a la Babilonia y se le retira su poder también. Interesante. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su lleno de furor, estamos perdidos, clama la gente. Miren las aguas de Babilonia, lo que dicen hoy. Exclaman: y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Le dicen a los pastores, a los falsos pastores de estas congregaciones, a los sacerdotes. La gente va a maldecir a los sacerdotes y a los pastores por no haberles dicho la verdad. Se va a secar ese río, pero ya va a ser demasiado tarde. Babilonia va a quedar desolada y vacía. Exclaman: vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. La misma gente que los apreciaba antes ahora los busca para matarlos. Precisamente aquellos a quienes más admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con los laureles se levantarán para aniquilarlos. Babilonia será destruida por su propio ¿qué? Río. ¿Captaron, hermano?
Tremendo. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Las aguas se secan de Babilonia. Y en el mismo momento, cuando los impíos están acusando unos con otros y están tratando de matar a sus líderes religiosos, es cuando Dios aparece con poder y gloria en su segunda venida a traer a su pueblo que sufrió persecución de parte de estos sistemas también. Y lo interesante es de que las mismas espadas que se habían ensanchado para matar al pueblo de Dios, esas mismas espadas se levantan para matar a estos ministros cuando se dan cuenta que han sido engañados, pero ya es demasiado tarde. Las aguas de Babilonia se secan. ¿Se da cuenta, hermano, por qué es un gran privilegio, amigo y hermano que estás aquí, que estás oyendo estos temas hoy que hay tiempo? Hoy que hay tiempo de buscar la salvación en Cristo. Esta gente se llega a conocer la verdad o llega a conocer que fueron engañados, pero ya cuando es demasiado tarde, de nada sirve. Hoy es tiempo de salvación y es cuando la gente no quiere recibir estos mensajes. Vendrá tiempo donde la gente va a buscar palabra de mar a mar y no hallará. Y ¿saben algo, hermano? Nosotros ese texto lo aplicamos a la gente del mundo. Pero Amós, cuando dijo esa palabra, Amós 8:11, cuando dijo esa palabra, no la estaba aplicándosela al mundo, se la estaba aplicando a la iglesia en ese momento, al pueblo de Israel. Muchos hermanos también que pertenecieron a la iglesia, que no se aferraron al mensaje del tercer ángel, abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición y se volverán los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios. Eso está escrito, hermano, en las profecías. El Éufrates se va a secar. Eso preparará el camino para la venida de Jesús, que son los reyes del oriente. Entender las profecías es fácil, hermano. ¿Vieron? Lo que antes era literal se convierte ¿en qué? En espiritual y mundial. Babilonia era una ciudad. Ahora Babilonia representa toda la religión falsa que está en todo el mundo. El Éufrates era un río literal. Ahora el Éufrates, que representa muchedumbres, naciones y lenguas. Ciro era un rey literal. Ciro representa ¿qué? A Cristo, que viene con poder y gloria con sus santos ángeles. Todo es tipológico. No hay necesidad de meterle ideas preconcebidas a las profecías. Cuando estudiamos las profecías con disciplina, se le es fácil al pueblo. Babilonia, le va a llegar la hora. Y quiero dar un detalle muy interesante, hermano. Como adventistas del séptimo día, fuimos llamados para predicar un mensaje del tercer ángel. Y saben, hermano, qué interesante es que antes de que Babilonia se diera la profecía sobre Babilonia, Dios le dijo a Jeremías: tira una gran piedra a las aguas, porque así será hundida Babilonia. Qué interesante, hermano, que la iglesia adventista se levantó con un objetivo de predicar el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque el mensaje de los tres ángeles va directamente donde la ramera se sienta. ¿Y a dónde es? También en naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y lo interesante es de que cuando la iglesia adventista, cada vez que la iglesia adventista proclama los mensajes de los tres ángeles, es una manera de estar hundiendo a Babilonia. Cuando la iglesia deja de predicar estos mensajes, no hunde a Babilonia. ¿Quiere usted hundir a Babilonia? Predique los mensajes de los tres ángeles. Allí la va a estar hundiendo. Cada vez que alguien conoce este mensaje, es una alma menos que se le arrebata al diablo.
un alma más que se le arrebata al diablo, quiero decir. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Por qué es bien importante predicar estos mensajes? Porque la roca que hunde a Babilonia son los mensajes de los 3 ángeles. Es el mensaje que desenmascara a Babilonia. Y solamente hay un pueblo que proclama esos mensajes, y es la iglesia adventista del séptimo día. No hay ninguna iglesia que predique esta clase de mensajes, hermanos y amigos. No lo digo por orgullo, lo digo con humildad. A pesar de que como iglesia adventista tenemos un gran privilegio, pero también es un gran compromiso también, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque entre más se los dio, ¿más qué? Más se los demandará. Dios te ha llamado a ti y a mí para que proclamemos estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No está allí en el menú, pero tendría que estar ese mensaje. ¿Qué representan los ángeles de Apocalipsis 14? ¿Quiénes son esos ángeles que están volando por el cielo y que traen un mensaje especial para predicarlo? ¿Quiénes son esos ángeles? ¿Por qué Dios da esos mensajes de una forma secuencial y acumulativa? Porque es bien importante que esos mensajes se den en un orden, el 1, el 2 y el 3. Porque es bien importante que como pueblo prediquemos ahora el mensaje del tercer ángel, porque en ese mensaje estamos. ¿Por qué? Como pueblo debemos de saber eso a diestra y siniestra. ¿Saben, hermanos? Usted es privilegiado porque está oyendo esta clase de mensajes. Y espero, amigo y hermano, que no solamente se te quede en el cerebro como un asentamiento intelectual, sino que este mensaje llegue a tu corazón y te puedas entregar a Cristo Jesús. Yo quiero ver a mis amigos puestos de pie, los que no son miembros de la iglesia, como una muestra de que comprendieron el mensaje. Si usted no comprendió el mensaje, no se levante. Pero si usted quedó claro con este mensaje, levántese. Como una muestra de decirle al Señor: yo quiero pertenecer a tu pueblo y quiero proclamar estos mensajes para secar el Éufrates de Babilonia. ¿Quién es el Éufrates ahora? ¿Aprendieron? Quiero ver a mis amigos, pónganse de pie. Como seres humanos los da miedo, cosas así de Dios los da miedo. Y lo comprendo porque yo pasé por esa experiencia. Lucha uno, la naturaleza carnal luchando con la espiritual. No te levantes, levántate, no te levantes. Hay una lucha, es natural. Pero ¿saben algo? No se dejen vencer por el diablo, no los dejemos vencer por el diablo. El mejor camino que podemos seguir, y se lo digo por experiencia, es seguir el camino del Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer. Quiero ver a mis amigos o personas que han venido por primera vez aquí al templo. Quiero verlos de pie. No tengan miedo, yo sé que hay más visitas. ¿Sí? Hermanos diáconos, pueden ayudarle a los hermanos que se levanten. Visitas, amigos que no son de la iglesia, queremos orar por ustedes. Como lo hemos hecho todas estas noches, queremos hacer una oración para que Dios les ayude a romper esas cadenas que los tienen atados. Dios quiere libertarte de esas cadenas. Voy a invitar a mis amigos que vengan aquí. Espero que no se vayan a molestar porque todas las noches los paso acá. Pero quiero orar por ustedes, amigos. ¿Algún otro amigo que no sea de la iglesia? Que no haya sido bautizado en la iglesia adventista. ¿Sí? Amén. ¿Algún otro amigo? No sé si usted, hermano, no sé si han notado que cuando las campañas van terminando va llegando menos gente. Así es para siempre, va. Como que le tienen temor a algo. ¿Ah? A algo le tienen miedo. Es más fuerte.
Correcto, ¿no? Y es una realidad y no lo podemos evadir si está escrito, pues. Y se va a cumplir al pie de la letra. Amigo, otro amigo que no sea de la iglesia, voy a hacer un llamado hoy especialmente para aquellos adventistas caídos o que de alguna manera se han retirado de la iglesia y que están volviendo a volver a la iglesia. Quiero hacerles un llamado también. Hay algún hermano que por algún tiempo se retiró de la iglesia, pero ha vuelto a los caminos del Señor. Queremos hacerle un llamado. Ven aquí, queremos orar. ¿Sí? Ya que nuestros amigos no quieren venir. No tengan miedo, no posterguen su decisión. Puede ser de que mañana sea demasiado tarde. No sabemos qué será el día de mañana. No agarremos broma a esto. Estas cosas son bien delicadas porque es nuestra salvación que está en juego. ¿Quién me asegura que mañana voy a estar vivo yo? ¿Quién me asegura? Nadie sabe. ¿Ah? Para morir en un minuto muero. O sea que andamos... amén. ¿Algún otro amigo? Pase aquí, amigo, no tenga temor, no tenga miedo a esto. Queremos hacer una oración por usted. La Biblia dice, esfuérzate, sé valiente. Debemos de ser valientes en el Señor. Las cosas de Dios nunca debemos de tenerle miedo, ni vergüenza. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El que se avergüence de mí y de mi evangelio, yo me avergonzaré de él cuando venga en gloria de mi Padre. No nos debemos de avergonzar. Algunas veces cosas que sí debemos de avergonzarnos, no las avergonzamos. Cosas malas que demos, no las avergonzamos. Pero seguir al Señor nunca debemos de avergonzarlo. Otro amigo, amigos que no son de la iglesia, pero que han venido a visitar, pasen aquí, queremos orar por usted. No tenga temor. Jesús le está llamando. Diáconos, ancianos, inviten a nuestros amigos, si los hay. Yo sé que hay más amigos. Tráiganlos aquí adelante para que hagamos una oración por ellos. Ellos necesitan. Ellas son almas que necesitan salvación también. No puede ser que nosotros caminemos para el cielo mientras estamos dejando a nuestros amigos aquí. No puede ser eso. Tenemos que irlos con ellos para las mansiones celestiales. ¿Algún otro amigo? Ahí está, miren. ¿Qué dijo Cristo de los niños? Y algunas veces el orgullo no los hace vencer eso. Los niños son humildes, sin malicia y sin hipocresía. ¿Algún otro amigo? Adventistas desanimados. Queremos invitarlos. Vamos a pedir al pastor que ore por nuestros amigos. Hacer una oración por nuestros amigos. Les va a decir que queden después. Vamos a orar, hermanos, por nuestros hermanos que han pasado al frente. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta noche? La verdad es que la obra del Señor es una obra espiritual y el Espíritu Santo hace esa obra en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros. Vamos a orar para que Dios bendiga a nuestros hermanos que han pasado y quizás antes de orar preguntar a los que han pasado si no tienen, algunos de ustedes no tienen ningún tropiezo, ninguna dificultad y les gustaría realmente ser parte de la iglesia, pues nos gustaría que se quedara un momentito para hablar con ustedes unos minutitos después de orar. Vamos a orar. Querido Padre que está en los cielos, muchas gracias le damos en esta hora, Señor, porque a través, Señor, de la profecía bíblica, usted nos presenta lo que el Señor Jesús muy pronto vendrá a hacer a este planeta Tierra. Usted nos ha presentado, Señor, a través de su palabra, cuál es el lugar donde debemos estar cada uno de nosotros. Y esperamos, oh Dios, que cuando usted venga con poder y gran gloria, nos halle en el lugar correcto que usted quiere para gloria de su santo nombre. Padre, han pasado al frente nuestros amigos, nuestras amigas.
Señor, porque sienten en su corazón el deseo de poder prepararse espiritualmente para poder convertirse en hijos, en hijas del reino de los cielos. Y yo quiero ponerlos a cada uno de ellos en tus manos, Señor, porque eres tú el único que puede obrar salvación en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú obres en ellos. Tú los conoces personalmente, conoces sus vidas, sus corazones, sus problemas, sus dificultades. Señor del cielo, ayúdales para que ellos puedan resolver cualquier situación que haya en su vida y no haya ningún obstáculo para que ellos puedan entregarse a Cristo Jesús. Padre, haz la obra en ellos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos también a nosotros como iglesia a poder fortalecer nuestra fe, nuestra vida espiritual y a poder proclamar, Señor, el mensaje que tú quieres que demos a conocer al mundo que nos rodea. Gracias por habernos hablado en esta noche a través de nuestro hermano Rafael. En sus manos nos depositamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? No sé si quisieran quedar un momentito los que están haciendo planes de entregarse al Señor Jesús y no tienen ningún problema en este momento.